Tomando en cuenta la generación de los Chicago Boys durante el gobierno militar y luego de los gobiernos de la Concertación volvemos a un gobierno de derecha, ¿cuáles son las similitudes que ves tú entre la generación de tecnócratas que se está perfilando hoy en el gobierno de Piñera y los Chicago Boys? Bueno, es siempre difícil comparar, sobre todo si hay 20, 30 años entre medio, pero lo curioso es que literalmente hay algunos Chicago Boys que están participando también en el gobierno de Piñera, es decir, el caso de Lavín, participó como Chicago Boy, estudió en Chicago también, y ahora está como ministro de Educación, o Chicago de segunda generación, como el hijo de Cast, que fue también alguien que participó durante el grupo de los Chicago Boys, y ahora su hijo, el ministro de Plan. Es decir, hay conexiones directas, digamos, con ese periodo. Yo creo que lo hacemos mucho, es decir, estudiaron en la Católica como los otros, fueron a Estados Unidos, a Stanford, o sobre todo a Harvard, o Chicago, otras universidades, ellos también, es decir, la formación en sí que han tenido es la misma. Y yo creo, no sé, no he visto ninguna declaración de ellos, pero me puedo imaginar que en su orientación de cómo hacerlo ahora, no solamente deben estar mirando lo que hizo la Concertación los últimos 20 años, pero también quizás, sobre todo en el caso de Cáceres, que su papá tuvo un rol tan destacado en el otro periodo, también yo creo que traen de ese periodo lecciones de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cuando se llega al gobierno. Mucha similitud, es decir, independientemente del régimen político, estamos en democracia, no estoy comparando no militar con el actual, sino comparando tecnócratas con tecnócratas. Con la elección, sí, y eso no lo tenía los Chicago Boys, y lo tiene el grupo que participa ahora con el gobierno de Sebastián Piñera, con la elección de 20 años de Concertación, ¿ya? Donde se demostró, y yo creo que ha convencido también a esta gente de Piñera, de que el Estado tiene que tener un rol en políticas sociales, políticas públicas, etcétera, que durante el gobierno de Pinochet, si bien se hicieron una serie de iniciativas, no digamos que no hicieron nada, no hicieron muchas cosas, existía, yo creo, en ese periodo una adversión a que el Estado como tal participase en una lucha directa contra la pobreza, una lucha directa con lo que vimos durante la Concertación es que el Estado juega un rol muy importante, y lo que vemos ahora es que hay mucha continuidad, es decir, que muchas de las políticas del periodo de la Concertación siguen siendo administradas. Entonces, esa es la gran diferencia. La gran diferencia yo creo que es la experiencia que ha dado la Concertación y la continuidad de sus políticas que han sido adoptadas ahora, literalmente adoptadas por el gobierno actual, y que siguen teniendo forma y se siguen desarrollando en estos momentos. Para terminar, ¿qué factores crees tú que alejan a la tecnocracia chilena de las élites y la acercan a la clase media? ¿Será que nuestra tecnocracia es más representativa de la clase media en relación quizá a otros países? Claro, mira, yo creo que fue así, pero cada vez menos, ¿sabes? Es decir, yo creo, y esa es una de las tesis de mi libro, sí, es que el origen de la tecnocracia en Chile hay que buscar efectivamente en el origen de las clases medias, es decir, segunda mitad del siglo XIX y sobre todo al comienzo del siglo XX con la creación de instituciones estatales. Ahí vemos que gente de clase media, gente de ingenieros, posteriormente economistas, de origen casi siempre de clase media alta, media, está sobre representada en estos grupos. Son esos chicos jóvenes, inteligentes, que van al Instituto Nacional, se ganan una beca, estudian en la Universidad de Chile, después se van a Estados Unidos, a otra parte, pagada por el Estado, por otras becas. Gente que no tiene plata, es decir, tiene solamente inteligencia y ganas y ambiciones. Meritocracia. Meritocracia, claro. Y lo que siempre subraya el presidente Lagos, es decir, oye, yo vengo de un colegio fiscal y estudié esto, hice un doctorado y toda la cosa, pero no porque mis padres hayan sido súper ricos, posiblemente porque tenía inteligencia, me apoyaban y tuve suerte también, etc. Eso ha ido cambiando. Lo que vemos, sobre todo ahora con Piñera, que sí, clarísimo que la tecnocracia ministerial está muy lejos de la clase media, es decir, pero al final del día, si vemos uno a uno y vamos viendo los historiales de vida de los tecnócratas, digamos de los 100, 200 tecnócratas principales que están trabajando
en los ministerios o en las industrias, qué sé yo, vemos que la mayoría de ellos son de Ñuñoa, son gente de clase media, gente que estudia en el Manuel de Sala o qué sé yo, o en Las Tarrias. Ese tipo de gente son los que se encuentran en muchos lugares, pero nuevamente vemos que con este cambio político que se ha dado, por primera vez yo digo, se está distanciando cada vez más el origen tecnocrático y el origen social, que en un momento dado estaba muy cercano entre la clase media y este tipo de personas, pero ahora, como vemos, los grupos ABC1, digamos, están adquiriendo cada vez más representación dentro de estos grupos tecnocráticos. Perfecto. Bueno, Patricio, muchas gracias por conversar con nosotros. Encantado.